Listo, pues compañeros, yo soy Benito Nahua. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a GitLab. Entonces, durante esta pequeña reunión, si tienen alguna pregunta, comentario, siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿Ya? Igual si es que a veces no se escuchara el audio, igual me avisan. Entonces, lo primero, ¿no? Vamos a definir, vamos a definir qué es Git, ¿no? ¿Para qué sirve Git? Generalmente Git se usa para control de versiones de código, pero también es muy útil, ¿no? Para trabajar de manera colaborativa con otras personas. Y hay varias plataformas, ¿no? Que permiten usar Git de manera remota. Tenemos a GitHub, tenemos luego a GitHub, que es la más popular, ¿no? Lamentablemente es de código cerrado, ¿no? Y nosotros vamos a usar GitLab, ¿no? Que es código abierto. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es crearnos una cuenta, ¿ya? Una cuenta en GitLab. ¿Ya? Pueden hacerlo con una credencial de Google, GitHub o con su correo. Una vez que han creado su cuenta de GitLab, va a aparecerle, ¿no? Sus diferentes proyectos y repositorios. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Por lo primero, ya vamos a crear un repositorio y vamos a ver cómo lo podemos, cómo usamos Git y GitLab, ¿ya? Para eso vamos a crear un nuevo repositorio. Dice aquí en el símbolo de más, le decimos crear nuevo repositorio, ¿ya? También podemos crear un grupo. Por ejemplo, aquí yo tengo varios grupos. Entonces dentro de un grupo hay varios repositorios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de actual, este del seguro universitario, yo tengo... No se ve nada. ¿No se ve? Hola, no está compartiendo pantalla. ¿No se ha compartido? Ya. Bien. Están atentos. Ya. Creo que no acepta. A ver, otra vez. Está bien, está bien, está bien. Listo. A ver, vamos a compartir. Ya. Listo. Ahora sí, creo, ¿no? ¿Sí? Ya, listo. Muy bien, gracias. Gracias, ¿ves? Es bueno eso. Ya, entonces, como les decía, Git lo usamos para control de versiones. Tenemos dos plataformas. Teníamos GitHub, que es la más popular, pero código cerrado. Y tenemos GitLab, que es de código libre, ¿no? Open source. Justamente hace unos momentos Albert me comentaba que logró instalarlo, ¿no? En el servidor. Entonces es bastante cómodo de poder usarlo de manera privada. Entonces nos crea una cuenta en GitLab y nos logueamos. ¿Ya? Entonces, como les decía, en GitLab podemos crear proyectos, ¿no? Primeramente agrupar los repositorios, ¿no? Yo actualmente tengo, por ejemplo, algunos grupos, ¿no? Depende de algunos trabajos que he hecho. Entonces, por ejemplo, este es el Seguro Social Universitario de Tarija. Yo tengo dos repositorios, ¿no? Este es el frontend y el otro es el backend, ¿no? Entonces, el candadito quiere decir que son cerrados, que solamente yo puedo verlos, ¿no? O las personas que pertenecen al grupo. Pero también podemos tener repositorios abiertos, ¿ya? Eso vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, podemos ir aquí en el símbolo de más, le decimos nuevo repositorio. Y aquí nos da varias opciones, ¿no? Crear desde blanco o desde una plantilla. También podemos importar desde otro servicio. Pero vamos a comenzar desde una proyecto en blanco.
hacemos clic. Aquí por ejemplo me pide, ¿no?, un nombre. Ya. Para este ejemplo vamos a tomar un tutorial que está en la página de Microsoft. Es un ejemplo básico, ¿no?, de cómo hacer una API con .NET. ¿Ya? El proyecto se llama To-Do API. ¿Ya? Entonces nuestro proyecto se va a llamar así igual, ¿no? Vamos a GitLab, le decimos que se llame To-Do API. Aquí se genera ya el Slack. Y aquí lo que me pide es que busque un grupo. ¿Ya? ¿En qué grupo quiero crear mi repositorio? Entonces yo le voy a decir que lo cree en, por ejemplo, en este caso, en el Seguro Social Minoritario, ¿no? Ya. Después es opcional, pero me pide para qué tipo de trabajo lo estoy desarrollando. Para desplegar en Kubernetes, en propio servidor o otra infraestructura. Pero eso es opcional, ¿no? Aquí es lo importante, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice si es privado o público, ¿no? Por ejemplo, este repositorio de Seguro Social es privado, entonces todos los repositorios que están dentro de él también van a ser privados, pues no me permite elegir público, ¿no? No me permite elegir como público. Entonces tendríamos que antes el grupo que creemos hacerlo público. ¿Ya? Vamos a hacerlo entonces de esta manera. Entonces aquí también me da la opción de crear, dice, un readme, ¿no?, un archivo inicial con instrucciones para instalar. Yo por defecto voy a quitar el check, le digo create project. Ya. Entonces una vez que he hecho esto, me da las instrucciones, ¿no?, para poder configurar, conectar mi GitLab con Git de manera local. Ya. Entonces yo voy a usar la consola. Entonces yo debo tener instalado previamente ya Git, ¿no? Debo tener instalado Git. Entonces lo que hago simplemente es copiar el código, ¿no?, estos. Y yo ya los tengo, como les digo, configurado, pero simplemente copian lo que les está dando ahí la instrucción. Ya. Después me dice que puedo usar un repositorio de blanco, ¿no? O sea, clonar el que he creado recientemente, o me da la opción, por ejemplo, de hacer un push de un folder existente. Vamos a tomar esta opción. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí al ejemplo de la documentación de Microsoft. Nos da la opción de cómo podemos crear, por ejemplo, un proyecto desde la consola con .NET CLI, ¿no? Entonces copio esta instrucción. Esto simplemente es para crear un proyecto, puede ser cualquier proyecto, digamos, que deseamos seguir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Debo tener instalado previamente .NET, ¿no? Entonces, cuando instalan Visual Studio, eso también se instala .NET CLI, ¿no? Entonces aquí copio la instrucción, doy Enter y se genera el código, ¿no? Entonces ahora voy a hablarle con Basic Code. Voy a entrar a mi directorio, como dice ahí la instrucción. Vamos otra vez. Dice que una vez que hemos creado el directorio, debemos entrar a él, ¿no? cd to-do API, ¿no? Podemos ver el código previamente. Por ejemplo, vamos a ver el código con Basic Code. Este es el código que me ha generado, por ejemplo, .NET CLI, ¿no? Tengo, por ejemplo, un proyecto básico. Tengo, por ejemplo, aquí el program, todo lo básico para hacer la API con .NET. Ahora, lo importante de esta parte es que, vamos a ver,
porque no se minimiza. A ver. Ya. Ya. Entonces ya estoy aquí. Entonces tengo que inicializar el proyecto. ¿Cómo lo hago? Con git init, como dice ahí, initial. Pueden copiarlo, ¿no? Funciona. Copiamos esta segunda instrucción. Le damos enter. Como ven, ya ha cambiado, ¿no? Anteriormente no teníamos el git iniciado, ahora ya lo tenemos. Si yo pongo git status, me dice que ya está el git en este proyecto configurado, pero que ningún archivo se ha añadido. Ya. Entonces, ahora una vez que hemos añadido, digamos, hemos inicializado git, vamos a conectarlo con nuestro repositorio remoto. Ya. Copio esta instrucción, lo pego. Todo lo que aquí dice que vamos a conectar es una remota, esa carpeta de todo API con este repositorio de GitLab, ¿no? gitlab.com, Seguro Social Universitario de Tarija, todo API. Ya. Listo, ya está conectado. Ya. Ahora puedo dar git add para agregar todos los archivos para que pueda subirlos al repositorio. Pongo git add, pongo git status, que muestra, ¿no? Todo lo que está en verde quiere decir que se va a subir, ¿no? al repositorio. Entonces ya tengo git add. Ahora vamos a hacer la siguiente instrucción, que es git commit, ¿no? Git commit. Ya está. Y finalmente subimos al repositorio con un push. Ya está. Entonces vamos a nuestro proyecto del Seguro Social, vemos nuestra carpeta de todo API y ya está aquí el código, ¿verdad? El código que teníamos en nuestro folder en nuestra computadora, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver algunas cosas que son importantes. Lo primero es que tenemos que configurar un archivo que se llama git ignore. Este archivito lo que hace, le dice qué archivos va a ignorar de manera global. Porque, por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, ¿dónde está? Ya. Si yo, por ejemplo, hago un .NET build, me genera algunos archivos. ¿No? Yo pongo git status, me genera, por ejemplo, bin y object debug, ¿no? Esos archivos son temporales, ¿no? No quiero, por ejemplo, que esos archivos darles seguimiento a esos archivos, ¿no? Porque generalmente son temporales, ¿no? Y van a ocupar espacio, digamos, en el repositorio, y se generan cada vez que generamos un build en el proyecto. Lo que podemos entonces hacer eso es simplemente aquí decirle que todo lo que comience con bin lo ignore, y también lo que comience con object y todos los subdirectorios. Yo lo pongo, lo guardo, pongo un git status, ya no está, miren. Simplemente me dice que hay un archivo que falta dar seguimiento, que es este, ¿no? Este sí queremos dar seguimiento, porque ahí vamos a hacer cambios en qué archivos seguir y qué no, y cuáles no seguir, ¿no? Entonces podemos hacerlo así, ¿no? De manera manual, decirle qué archivos queremos que siga o traque y cuáles no.
Ahora, sin embargo, por ejemplo, a veces cuando son proyectos grandes no sabemos todo lo que genera el framework, ¿no? Qué archivos de configuración temporales o de debug genera. Entonces hay varios utilitarios. Por ejemplo, uno que me gusta es git ignore esta es la página. Esa página lo que hace es te genera un git ignore de acuerdo a tu proyecto. Por ejemplo, en ese estoy usando .NET Core y C#, por ejemplo. C#. Yeah. Entonces digo que me genere para estas plataformas, me genera, digamos, un git ignore para esa plataforma. Copio el código y lo pego. Entonces aquí genera un montón de archivos que debe, por ejemplo, ignorar, ¿no? Entonces generalmente lo podemos hacer así, ¿no? Una buena manera de evitar seguir archivos que se generan de manera automática. Entonces ahora vamos a ver git status. Solamente me dice que git ignore está siendo traqueado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos? ¿No? Por ejemplo, podemos poner a este le decimos git add para que añada los cambios. ¿No? Pongo git status. Entonces git ignore está listo para que se pueda subir al repositorio remoto. Entonces, ¿qué digo? Git push, antes un commit, git commit. El commit es para poder cerrar los cambios. El M es para un mensaje, ¿no? Por ejemplo, puedo decir un mensajito que diga git ignore added, ¿no? O añadido, adicionado. Entonces pongo un mensajito, le doy enter y cambia el iconito, ¿no? Entonces le digo git push main. Un momentito, vamos a ver. Git push. Ya. Por defecto está en main, ¿no? Solamente git push nomás. Entonces ahorita va a subir los cambios, ya, al repositorio remoto que tenemos en GitLab. Vamos a GitLab, vamos a la todo API. Ya tenemos nuestro archivo de git ignore que ha sido creado, y aquí está el mensajito, ¿no? Git ignore adicionado. Y como se dan cuenta, no se ha subido ni bin, la carpeta bin, ni la carpeta de objects, ¿no? Porque no queremos darle seguimiento a los archivos. Ya. Ahora, eso es lo básico de GitLab, ¿no? Crear repositorios, hacer cambios y subirlos. Ahora vamos a irnos aquí a la parte de Manage. Vamos a ver la parte, por ejemplo, de actividades. Aquí hay un registro de todo lo que, por ejemplo, uno ha hecho, ¿no? Dice que, por ejemplo, yo le he creado hace 11 minutos mi repositorio, que he hecho un primer push, el main, hace 6 minutos, y justo ahora he hecho un otro push, ¿no? A mi main. Entonces es la primera ventaja de GitLab o de GitHub, ¿no? Que podemos saber, por ejemplo, qué hace nuestro equipo, ¿no? Aquí no hay como que nos mientan, como decir, yo ya lo he hecho, ¿no? O ya lo voy a enviar. Aquí se dice cuándo lo ha hecho y, bueno, cuándo lo ha hecho, ¿no? Es la primera ventaja, ¿no? Si somos, por ejemplo, encargados de un equipo, la mejor manera de seguir es esto, ¿no? Mediante seguimiento de actividades. Luego tenemos members, ¿ya? Por ejemplo, aquí somos dos, mi persona y Víctor, ¿no? Entonces podemos agregar hasta 5 personas en esta cuenta gratuita. Pero si ustedes instalan, por ejemplo, en su servidor, ya es ilimitado, ¿no? Ya. Y podemos darle, por ejemplo, diferentes roles, ¿no? Por ejemplo,
desarrollador, un mantenedor, y darle por ejemplo una fecha de caducidad, ¿no?, a la persona que puede subir o no a este repositorio de código. Luego tenemos los labels. Los labels son ideales para manejar el flujo de trabajo. Por ejemplo, yo voy a crear una nueva label que se llame, por ejemplo, to do, ¿ya?, para cosas que están por hacer. Luego voy a poner otra que diga in progress para algo que ya está, por ejemplo, en desarrollo. Y luego otra label que diga testing, yeah. Testing. Entonces tengo tres labels, ¿no? Tengo uno que es to do para cosas por hacer, tengo in progress a lo que estoy haciendo, y testing a lo que yo ya he hecho pero que alguien lo va a estar probando, ¿no? Entonces luego me voy aquí a plan, ya, en plan tenemos como issues, ¿no? En este entorno, una issue es una tarea, ¿no?, algo que se debe hacer. Entonces se crea issues. Por ejemplo, para este tutorial, para este ejemplo, vamos a crear las issues que están, por ejemplo, en este proyecto este ejemplo de Microsoft con .NET. Entonces voy a decir, por ejemplo, que una issue va a ser esto. A ver, esta issue. Aquí vamos a ver dónde está. Aquí está. Esta. Incorporación de una clase modelo. Esto va a ser una issue. Luego nueva issue. Incorporación de una clase modelo. Ya. Aquí puede ser una descripción, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a copiar este ejemplo, ya. Pero en este caso, digamos, en particular, ustedes pueden decir hacer tal cosa y darle detalles de lo que debe hacer, ya. Una vez que especificamos, por ejemplo, incluso pueden agregar como imágenes, capturas de pantalla, ya. Pero aquí lo importante es quién va a hacer la tarea, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Benito y a Víctor Hugo, ¿no? Entonces podemos asignar esa issue a alguien. Si no se asigna por defecto, cualquiera lo puede tomar, ¿no? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, digamos, a Víctor, digamos, ¿no? O ya. Entonces, y label va a estar en to do, ya. Create issue. Tenemos nuestra primera issue ya. Ahora vamos a irnos a la issue boards, y aquí vamos a, antes de comenzar, por defecto solamente hay dos tableros, que es open y closed. Entonces vamos a decir vamos a crear las listas. Vamos a agregar, por ejemplo, los labels que hemos creado. Vamos a agregar, por ejemplo, to do. Vamos a agregar in progress, y vamos a agregar testing, ya. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo en to do, tengo incorporación de una clase modelo, ¿no? Esto está, ya. Entonces aquí yo puedo crear más issues. Por ejemplo, en to do le digo que cree otra issue que se llame, después de incorporar una clase modelo, tenemos que incorporar, digamos, un contexto de la base de datos, y así. Issue 2, luego tenemos el registro de contexto, issue 3, issue 3, y así vamos creando nuestras tareas, ya. Como se ve, cada issue tiene un numeral, tiene un numeral 1, numeral 2, 3, 4, ¿no? Ahora yo quiero comenzar a trabajar con la issue 1. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo in progress, ya, para decirle a mi equipo que estoy trabajando en la issue 1, ¿no? Y en mi máquina, ¿qué hago? Me creo una nueva rama.
¿qué digo? Git branch -m issue 1. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Ya. Antes de crear cualquier rama, siempre hay que hacer un git pull. Siempre. Lo que hace git pull es traer todos los cambios y los fusiona con el repositorio local. Ya. Estamos al día, dice. Entonces, ahora creo, ¿no? Una rama en base a la rama actual, al main actual, que se va a llamar issue 1. Ya. Bien, ahora estoy en la rama que se llama issue 1. Ya. Entonces vamos a ir al código que nos da, por ejemplo, el tutorial. El issue 1 era incorporar un modelo, una clase de modelo. Entonces, ¿qué hago? Me voy al issue 1 y copio este código, ¿no? Entonces, aquí me creo un folder que se llame models. Aquí me creo uno que diga, un file que diga todo item.c, y aquí lo pego. Ya está. Esa es nuestra issue 1. Ya. Entonces, si voy, por ejemplo, para ver los cambios, le digo git status. Me dice que hay un archivo, un folder que no se da seguimiento, ¿no? Bueno, que sí se da seguimiento, pero que todavía no lo hemos agregado para hacer commits. Entonces, ¿qué hago? Le digo git add punto, y ahora me dice que sí, el archivo todo item está listo, ¿no? Para que pueda subirlo al repositorio, ¿no? Generalmente, digamos, en un trabajo, digamos, de diario, vamos a tener que modificar varios archivos, ¿no? Solamente es un ejemplo nomás de cómo se trabaja con Git y GitLab, ¿no? Entonces ya lo he probado, funciona. Entonces, ¿qué hago, no? Le digo git add y le digo git commit. Entonces le digo todo item model agregado, ¿no? Agregado. Entonces ya está. Cerrar los cambios, un git status, está todo. Ahora me voy a ir a git. Ahora, como actualmente estoy en la rama issue 1, ¿no? Entonces me tengo que ir a la rama principal, git checkout main. Y lo que hago, si se dan cuenta, miren, cuando voy a la rama main, no está todavía ahí en la rama main el archivo, la carpeta models, ni el archivito que hemos creado dentro de él. Entonces tengo que subirlo a mi repositorio remoto, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Digo git push origin issue. En realidad es el nombre de la rama, ¿no? Git push origin issue 1, ¿no? Es así como se llama la rama. Le doy enter y se va a subir el archivo al repositorio de GitLab. Subiendo, en realidad es un poco más rápido, es raro que esté así. Ya, entonces voy aquí, voy a todo API y me dice, ¿no?, que hay una rama que solicita ser fusionada, ¿no? Me dice crear una solicitud de fusión, ¿no? Y aquí está, se acaba de subir la issue 1 justo ahora. Entonces le hago una solicitud para fusionar esto. Entonces, aquí está el mensaje que yo, por ejemplo, le puse en el commit, ¿no? Ahora aquí hago
pongo numeral y aparecen las issues que están abiertas, y la issue que corresponde es la issue 1, ¿no? ¿Ya? Y yo puedo agregar más cosas ahí, descripciones, mensajes, imágenes, ¿no? Más cosas. Ahora aquí me dice quién se va a encargar de revisarlo, ¿no? Si tuviéramos un equipo más completo, uno que se encargue de mantener el código, se tendría que encargar de eso, ¿no? Entonces, en este caso yo lo voy a poner yo nomás, ¿ya? Y le digo hacer la solicitud. Entonces, he hecho la solicitud, me dice que está listo para fusionarse con la rama principal, la rama con la rama principal. Generalmente cuando no hay conflictos aparece esto, ¿no? Pero si hubiera conflictos hay que todavía verificar, ¿no? De arreglar los conflictos. Y entonces le digo merge y voy aquí a issue boards, le digo que esta primera issue que se vaya a testing, ¿no? Y en mi máquina local lo que hago es le digo git pull, ¿no? Está aquí, como verán aquí en el repositorio local no está todavía los cambios que he hecho, ¿no? Git pull ya está, ¿ves? Ha aparecido models y con el archivito, ¿no? Ya. Entonces, esa es la manera de trabajar, ¿no? Esta es, por ejemplo, una forma de trabajar que es un flujo de trabajo, ¿no? Pero también se puede hacer por roles, ¿no? Entonces, a medida que se van trabajando las diferentes issues, se va pasando, ¿no? Entonces, al final, la idea es que pase por diferentes tableros y llegue aquí a cerrado, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿algún comentario, pregunta al respecto? Nada. Vamos bien entonces. Ya. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La clave o lo central de trabajar con GitLab son las issues, ¿no? Las ramas que creamos. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos definido bien las tareas, lo que podemos hacer es ver de qué manera más podemos usar Git, ¿no? Con el versionamiento de código. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a trabajar ahora con la issue 2, dice incorporación de un contexto de base de datos, ¿no? Entonces me dice que me cree un archivito que se llame todo context en la carpeta models, lo copio, new file, y me copio el código. Ya. Entonces, si yo voy por ejemplo a ver los cambios, le digo git status, me dice que ese archivo es nuevo, ¿no? Que todavía no se lo ha dado seguimiento. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, puede ser que haya hecho muchos cambios y no me guste o realmente no quiero guardar los cambios que he hecho, quiero volver a mi anterior a la parte donde estaba bien, ¿no? ¿A cuánto nos ha pasado que hacemos un código nuevo y no funciona, ¿no? O tiene muchos errores y queremos volver al último commit? Entonces, para eso, ya, supongamos que he tocado también en todo ítem, he hecho aquí, hago cambios, no sé, le pongo aquí por ejemplo string y no sé qué cosas más,
cosas que están mal, ¿no? Como se dan cuenta, cuando yo hago, por ejemplo, los cambios, aparece, digamos, en la parte de la numeración un resaltado que me dice que ese código se ha como modificado. Entonces, en VS Code hay la opción de ver cuál era el cambio, cuál era el código anterior. Aquí en la parte de Open Change hago clic y me dice, ¿no? Antes era así, ¿no? Lo que está en rojo es lo anterior. Me dice que era long y me dice que string era bool, ¿no? Mira, es lo que me gusta, o lo que nos gusta mucho es de Git, ¿no? Que podemos ver cuál era el anterior valor, ¿no? Ahora, podemos, por ejemplo, simplemente corregirlo manualmente, ¿no? Decirle a esto ponerle long, a este bool, por ejemplo, vamos a ver, digamos, esto le pongo long, vamos a ver, long es con minúscula, long, y este es bool. Como se dan cuenta, cuando hago los cambios se pierde esa advertencia, bueno, ese mensaje de que se ha modificado, ¿no? Pero generalmente cuando modificamos varios archivos no podemos ir manualmente corrigiendo uno por uno, ¿no? Entonces Git tiene una opción que se llama como reset. Te digo, por ejemplo, que digo git reset hard, git reset hard. Lo que hace esto es vuelve al último commit, ¿ya? Presiono enter y se dan cuenta, ha vuelto, ¿ya? Se ha borrado los cambios, se ha borrado los cambios que he hecho, y eso lo va a hacer, digamos, con todos los archivos que se han modificado. Sin embargo, los archivos que son nuevos, por ejemplo, como este, no les hemos dado todavía seguimiento, no se modifican ni eliminan. Para eso debemos hacer una instrucción que es git clean fd, y lo que hace lo borra, ¿ya? Si hago git status, ya está limpio, ¿no? Entonces git reset hard es para volver al último commit, y git clean -fd es para borrar todos los archivos a los cuales no estamos dando seguimiento. Así yo tengo, por ejemplo, ya ahorita, por ejemplo, mi proyecto limpio, ¿no? Sin archivos innecesarios o sin errores, ¿no? Y puedo otra vez continuar desde aquí, ¿no? Probando de otra manera, tal vez dar solución a ese problema que tengo con algún código o alguna funcionalidad, ¿ya? Entonces esa es una de las cosas que hace potente aquí, ¿no? Como dijimos, la parte de versionamiento de código y la parte, por ejemplo, de poder dar seguimiento, ¿no? A archivos. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna pregunta o comentario? Ya. Entonces vamos a continuar. ¿Qué más podemos hacer, por ejemplo, con Git y GitHub? Bueno, en este caso GitLab. Ya. Vamos a ir un poco a ver la parte de GitLab. Ya. Por ejemplo, en la parte de GitLab, como les mencioné anteriormente, la clave son las issues. Y por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, a mi proyecto, entro a mi repositorio, me da una información, ¿no? De cómo está, por ejemplo, el flujo de trabajo, ¿no? Por en este caso dice, ¿no? Hace cuánto que se ha iniciado el proyecto. También me indica, por ejemplo, los cambios que se han hecho.
¿ya? Y aquí lo interesante es, por ejemplo, este proyecto solo pesa 13 KB, ¿no? Solamente usa los archivos de texto, ¿no? Como les dije anteriormente, todos los archivos que son de configuración o temporales no se están siguiendo o traqueando, ¿no? Entonces podemos tener archivos proyectos grandes y las dependencias simplemente tenerlas en un archivo de texto, y eso cada vez que lo clonemos vamos a poder usarlo, ¿no? Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente, ya. Voy a salir de este directorio. ls-todo. ¿Qué pasa? Puede pasar lo siguiente: yo tengo, digamos, un proyecto, se me arruina mi disco o no puedo leerlo, N cosas, ¿no? Entonces supongamos que yo por accidente he eliminado mi carpeta de todo API donde estaba mi proyecto, ya. Entonces lo elimino. Entonces si yo no tenía, por ejemplo, no sé, un backup o no tenía en la nube, ese código se pierde, ¿no? Sin embargo, como tenemos un repositorio remoto, simplemente ¿qué hago? Copio la URL de mi repositorio, como vemos aquí, por ejemplo, aquí en ese BS Code ya no reconoce, porque como se ha eliminado, no hay en los archivos, ¿no? Entonces lo cierro. Entonces le digo git clone, le doy la URL, ¿no? Entonces le doy enter y ya está. Entonces vamos cd, voy a todo API, le digo code, que me abrir el directorio y ya está, ¿no? Si confiamos en este proyecto, yo tengo aquí mi directorio, ¿no? Mejor dicho, mi repositorio. Entonces también para eso es bueno, ¿no? Git, ¿no? Para tener un backup de nuestro código, ¿no? Para no tener todo, digamos, en la máquina. Entonces siempre que hacemos un cambio importante o algo que ha sido relevante, subirlo, ¿no? a GitLab o GitHub, otro servicio, y tenerlo como backup, ¿no? Y una vez que lo tenemos en la nube, ya podemos en cualquier máquina clonarlo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, como ya mi máquina ya está, por ejemplo, vinculada con el repositorio, puedo hacer eso. Pero si no, si lo hiciera de otra máquina, o lo hiciera, por ejemplo, sin ser habilitado, no podría, porque es un repositorio privado. Entonces esa es otra de las ventajas, ¿no? de usar Git en nuestros desarrollos. ¿Qué más? ¿Para qué más usamos? Ya no tenemos muchos commits, pero vamos a dar un ejemplo, ¿no? Hay una aplicación que se llama Sublime Merge. Existe también para Windows. Yeah. ¿Para qué sirve esta aplicación? Es para poder ver los cambios, ¿no? Generalmente aquí cuando quiero, por ejemplo, ver el cambio que he hecho en este archivito, por ejemplo, en todo ítem, no puedo ver el cambio que he hecho anteriormente, ¿no? A menos que haga un git checkout y vaya a una rama anterior. Pero tenemos esta que es Sublime. Vamos a ver Sublime Merge, y le di, vamos a abrir el directorio, Sublime Merge, diga Open Repository. Lo tengo en escritorio, se llama en stock, lo tengo en, ¿dónde lo tengo? A ver, todo API Open. Aquí puedo ver todo el historial que tengo, por ejemplo, mis
en mi repositorio, me dice commit inicial. Vamos a cerrar todo esto. Mira. El commit inicial me dice que tiene archivos, ¿ya? Tiene todos esos archivitos, todo esto, y luego puedo ver el otro commit que era la issue 1. Me dice que he agregado, por ejemplo, bueno, en realidad no era el issue 1, sino era un commit nuevo que hicimos en el proyecto. Es cuando adicionamos el git ignore, ¿no? Simplemente hemos modificado un archivo nada más, ¿no? Luego podemos ir a la issue 1, y aquí igual, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que solo hemos agregado, por ejemplo, un archivo también, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a mostrarles lo que he hecho, por ejemplo, en un trabajo. A medida que uno va haciendo más commits, issues, ahí uno empieza a valorar un poco más la herramienta. Por ejemplo, este es por ejemplo es del frontend de un proyecto que he hecho. Tengo hasta ahora 122 issues. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? El código nuevo que he hecho. Aquí me dice, por ejemplo, en este directorio, ¿no? ¿Qué código, por ejemplo, yo he modificado? Por ejemplo, este es un paquete, ¿no? De admin app. Yo he quitado, bueno, he agregado estas instrucciones, ¿no? Y lo que está en rojo es lo que he quitado, ¿no? Y lo que he agregado es lo que está en rojo es lo que he quitado, y lo verde agregado, ¿no? Pero se dan cuenta, también yo he modificado más o menos 3, 6, 8 archivos en mi última issue, ¿no? Clientes nuevo, main, por ejemplo, he modificado, templates igual he modificado, ¿no? Layouts he modificado, GraphQL, eso se ha eliminado porque no era necesario. Pero así yo puedo, por ejemplo, empezar a ver. Aquí, por ejemplo, va por fechas. Eso es de día, ¿no? Dice 12 de marzo, viernes 8 de marzo, 5 de marzo. Y así puedo viajar como en el tiempo. Por ejemplo, vamos a ver una issue antigua, a ver, del 16 de febrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí solamente modificado, dice un archivo, ¿no? Me dice, por ejemplo, qué he hecho, qué añadí, qué quité, por ejemplo, ¿no? Vamos a un poquito más, a ver, en esta del 19 de febrero. Aquí me dice, por ejemplo, que se ha fusionado la issue 107 con main. ¿Cuál es el comentario, no? He creado, por ejemplo, un elemento flotante que se agrega al botón, ¿no? Aquí, por ejemplo, he modificado, por ejemplo, 4 archivos. Bien. Por ejemplo, simplemente lo he borrado muchas cosas que tal vez estaban de más, o tal vez he hecho una refactorización. Bien. Entonces, esta es una buena manera, ¿no?, de ver, por ejemplo, todos los cambios que hemos hecho, ¿no?, en nuestro proyecto. Ya, existen herramientas también de ¿cómo se llama?, de terminal, pero no es tan cómodo como esta, ¿no? De poder dar seguimiento a nuestro código. Y otra cosa que quería comentarles es lo siguiente. Por ejemplo, cuando uno trabaja, por ejemplo, de manera remota, generalmente es lo que ven, ¿no?, las personas, las issues o tareas que tú haces por día, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo todo mi historial de todas mis contribuciones, por ejemplo, ¿no?, de issues por día que yo he mandado. Por ejemplo, a ver, digamos, vamos a algo recientemente, dice, este es del 20 de marzo, dice, 32 contribuciones, ¿no? Entonces, no significa que son 32 issues, sino que 32 archivos que se han modificado, ya, poco o mucho tal vez, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no?, en este diagrama, por ejemplo, cómo ha sido mi flujo de trabajo, por ejemplo, ¿no?
y un historial. Y eso es, como les decía anteriormente, es muy bueno cuando trabajamos en equipo, ¿no? Ya, uno se mide, particularmente yo hago eso, ¿no? Trato siempre de enviar una o varias issues al día, ¿no? Para que pueda ver mi trabajo, no trabajar mucho en issues muy largas. Y otra cosa es que justamente cuando hacemos, por ejemplo, vamos a ir al repositorio que hemos creado en issue boards. Las issues o tareas deberían ser tareas que se puedan terminar en un día, ¿no? Micro tareas que podamos hacer en 1 o 2 horas, a lo mucho, digamos, una por día, ¿no? Generalmente nunca deberíamos tener una issue que dure más de un día, ¿no? Si es una tarea muy grande, esa issue se debería dividir en varias subtareas, ¿no? Y si es posible, si trabajamos por ejemplo en equipo, hacerlo de manera paralela, ¿no? Entonces de esa manera, por ejemplo, aprovechamos por ejemplo la herramienta en el caso de GitLab para poder trabajar de manera coordinada, ¿no? Entonces por ejemplo yo sé, digamos, en este caso, ¿no? Está Víctor, ¿no? Trabajando por ejemplo en esta. Entonces yo puedo jalar 2 tareas que estén en progreso y que se encargue por ejemplo una, no sé, mi persona, otra Albert, ¿no? Entonces el gerente del proyecto va a saber, ¿no? En qué están trabajando, por ejemplo, cada día, cada persona, cada desarrollador. Al principio del día revisa las issues que están por hacer y al final del día esas deberían pasar, digamos, a testing, a otro encargado, ¿no? No deberían seguir, digamos, en progreso, ¿no? Aquí justamente viene la parte de planificación, ¿no? de las tareas, de que podamos dar tareas que sean realizables en corto tiempo, ¿no? No demorar mucho en hacer cosas bastante tiempo, a menos que sea algo de investigación, tal vez en ese caso, ¿no? Pero aún así siempre tratar de acabar el día una issue. Ya, eso es lo que había preparado. Ya se puede hablar mucho más, pero me gustaría que ustedes me comenten, no sé exactamente si estamos yendo muy rápido, muy lento. Les escucho, tal vez tengan comentarios, preguntas hasta aquí. Cualquier cosita estamos para servirles, tal vez si no es en este momento, igual en futuros momentos igual puedo apoyarles, como voy a buscar seguido, no te preocupes. Sí, dime, no sé si tiene alguna pregunta. Estoy solo, así que no sé si estoy avanzando mucho o no. Pues ahora me he desconectado. Ya. Me quedo en la primera clase. Benito, solo una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Me decía Albert que hay GitLab solo web, no hay para escritorio. No hay para escritorio, pero hay que diferenciar 2 cosas. Uno es el cliente, digamos GitHub, bueno, me he dicho Git. Por ejemplo, lo podemos usar desde la consola, ¿no? O también desde el VS Code. ¿Bien? Aquí VS Code tiene justamente un control de versiones. Supongo que yo modifico por este archivito, ¿no? Lo pongo, no sé, le quito esta cosita y se me va, por ejemplo, aquí hay un cambio, me dice que hay un cambio que yo debo aceptar o no, me dice discard, ¿no? O no lo acepto. Sí, había visto. Ajá. Entonces, Entonces no hay necesidad, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, Eso lo hace. sí, puede hacer de esta manera, ¿no? Es otra manera, simplemente que a veces depende mucho de su entorno. Uno va a trabajar con VS Code, otros con Visual Studio, otra vez Android Studio. Entonces, pero siempre la manera más
de consola, porque ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? A veces nos conectamos mediante SSH a un servidor remoto y solo tenemos la consola, ¿no? Me ha tocado a mí desplegar proyectos y no tenía que clonar el repositorio y levantarlo, digamos, todo desde consola, entonces no podía usar VS Code. Entonces es bueno que podamos aprender a usar desde la consola, porque a veces es lo único que tenemos para poder levantar un servicio. Ahora no tanto como antes, ahora hay más opciones, ¿no? Pero de vez en cuando puede pasar que necesitemos. Ya, entonces es Git. Ahora GitLab es ya la plataforma, ¿no? Que integra Git para poder manejar servicios, mejor dicho, repositorios, ¿no? Entonces cuando usamos, por ejemplo, GitLab, simplemente como vimos al principio, hemos vinculado, ¿no?, nuestro repositorio remoto con nuestro proyecto local, ¿no? Y eso, por ejemplo, generalmente no sé si lo tengo por aquí, como, a ver, voy a buscar, aquí está, a ver, aquí lo tengo, a ver, aquí lo tengo. Es amante de Linux. Me encanta la consola. Ya, aquí, por ejemplo, como se dan cuenta, por GitLab no me daba opción, por ejemplo, de hacerlo mediante VS Code o mediante otra herramienta. Simplemente haga esto, decía, ¿no? Ponga la Git esto, ¿no? Entonces, sí o sí, para poder vincular un proyecto con GitLab hay que hacerlo mediante la consola. Después, ya que lo tengas vinculado, lo puedes usar, por ejemplo, VS Code, ¿no? Sí, Kenia, ¿verdad? Sí, entiendo. Ya, está bien. ¿Pude responder tu pregunta? ¿O hay algo más? No. Ya. Los chistes después de clase, Carlitos. No he dicho nada. Ya, tal vez para los que son encargados de grupo de desarrollo, generalmente esta herramienta tiene mucho más, ¿no? Justo lo comentaba algo, que tengo amigos que trabajan con esto a un nivel más grande, la parte de despliegue continuo, la parte, no, por ejemplo, cómo fusionar varias ramas que estén en conflicto, o crear, por ejemplo, diferentes milestones, tags, ya. Entonces para eso necesitamos un proyecto que sea más grande y que varios, por ejemplo, estén al mismo tiempo subiendo, ¿no?, haciendo una pull request. Entonces es un poco complicado hacerlo si solamente soy yo, ¿no? Pero voy a intentar, ¿ya? Era algo que le comenté a Albert, de que ellos nos puedan dar una pequeña inducción, ¿no?, en cuanto a eso. Porque una vez que ya tenemos, por ejemplo, la parte ya de puestos repositorios grandes, por ejemplo, podemos hacer fusión directamente aquí, ¿no?, mediante la versión web. Podemos ver las ramas, los commits, por ejemplo, aparte de historial, ¿no?, comparar versiones, ¿no?, entre diferentes ramas que se han subido. Y tal vez la parte más importante es la parte del build, ¿no?, y deploy, ¿no? A veces se puede hacer de manera automática, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho unos proyectos que con Cloudflare simplemente subo los cambios a mi repositorio y Cloudflare reconoce los cambios y me hace un build, nada más, no tengo que hacer nada más, ¿no? Entonces, despliegue continuo. Entonces, muchas herramientas, por ejemplo, como les decía, Vercel, que es para la parte de portales, sitios, o Cloudflare. Sí o sí te piden o bien una cuenta de GitHub o de GitLab. Entonces sí o sí es necesario tener nuestros repositorios en uno de esos dos plataformas, ¿no? Entonces eso es lo importante de la herramienta, ¿no?, de que nos da la libertad de poder hacer muchísimas más cosas, ¿no?, que hacerlo de la manera tradicional. Bien,
el tiempo estamos cerca, no sé si hay otra pregunta. Dale, Kenia. Tal vez en esa parte, ¿no? Justo como yo estoy con Albert y actualmente los tres trabajamos, pero no tenemos todavía un trabajo por ejemplo, en el que los tres estemos en el mismo repositorio, ¿no? Albert tiene, por ejemplo, sus cosas aparte, Víctor tiene sus cosas aparte, yo tengo otras cosas aparte, ¿no? Entonces casi no es necesario, pero si los tres trabajamos en el mismo repositorio, hiciéramos diferentes, por ejemplo, características, entonces sí o sí necesitaríamos una herramienta como esta, ¿no? Para poder organizarnos. Es casi imposible, ¿no? Poder trabajar en un mismo proyecto sin tener Git o otro versionador de código, ¿no? Entonces gracias por su tiempo. Antes. Sí. Ahora sí. Hay que despedirse, pero dime. ¿Este tu versionador versiona? En realidad el Git, en realidad es el famoso Git. No, si yo digo si esto lleva la cuenta y puede, digamos, marcar las versiones en algún lado, registrarlo con el nombre de número de la versión. Sí. Visible, eso también así. Sí, lo que tenemos que crear justamente es la parte de tags, ¿no? Como dijimos aquí, por ejemplo, tags. Podemos crear una versión 1, luego, por ejemplo, aquí un ejemplo, cómo crear, por ejemplo, una versión de X, ¿no? Git tag A versión 1.4, M versión 1.4. ¿Eso lo hace pero de forma automática cada vez que no, tenemos que revisar el código y tiene que pasar en la parte de testing. Una vez que está, por ejemplo, ya listo para lanzarse, ponemos un tag. Entonces, hay que hacerlo tal como aquí dice, de esta manera desde el... Se hace de forma automática, no de manera manualita. Es manualita es. O sea, tengo que ir a contar en qué número estoy para aumentar el claro, el 1.4 depende, ¿no? Por ejemplo, cómo ustedes manejen sus versiones, por ejemplo, generalmente de 1 a 2 son grandes cambios, ¿no? De 1.4, 1.5 son cambios menores, ¿no? Sí. Entonces, ahí tendrían que ver si es un cambio grande, ustedes de manera verificar si requiere cambiar a una versión mayor, ¿no? No es automático, es manual. Entonces, justamente aquí también en las branch solo tenemos ahorita main, ¿no? Pero podemos crear más, digamos. Una puede ser main, otra puede ser, por ejemplo, development o desarrollo, otra puede ser como testing, otra puede ser release candidate, una versión que está lista para ser lanzada. Entonces es más complejo, ¿no? A medida que empezamos a ver cómo vamos a trabajar, ¿no? Simplemente para avanzar yo lo hice de manera sencilla, pero eso también lo podríamos ver, ¿no? Pero como digo, necesitamos más gente en el repositorio, ¿no? Por lo menos 2 o 3 para poder ver, ¿no? Cómo funciona el Git y GitLab. Entonces también hay su metodología de especificación de las actualizaciones, versiones. Ya, ahorita Albert tiene algo que mostrarles, yo les voy a... Albert el mostrador. Ya. Esto es lo que comentaba Benito, ¿no? Este es por un proyecto que ya llevamos varios años aquí en el seguro. Si se fijan, aquí hay varias ramas, ¿no? Dentro del JIT, ¿no? Fíjense que esta rama de comunicación crónicos, incluso esa tiene varias líneas temporales, ¿no? Aquí tiene 4. Entonces, lo que hacía Benito para explicar un poco, cuando hay varios que están programando al mismo tiempo o uno mismo también, ¿no? Por ejemplo, yo generalmente los cambios que necesito despegar rápido siempre lo hago en la rama principal, acá en la master.
Pero por ejemplo otra vez me ha pedido que haga cambios en el tema de las recetas. Entonces yo creo otro rama y esa rama la puedo estar trabajando 2 o 3 semanas. ¿Ya? Sin que eso me impida que yo pueda hacer lanzamientos, cambios pequeñitos, sean rápidos, dentro de la rama principal o crear otra rama. Pero por general siempre lo hago en la rama principal y no me lleva tiempo, o mucho tiempo. Y también por esta parte, si se fijan, está Víctor trabajando en el 22. Estaba trabajando aquí, él ha hecho varios cambios, todos los cambios que he hecho. Y también, como le han mostrado Benito, si ustedes quieren ver los detalles de esos cambios, le va a mostrar, ¿no? Y va a hacer una comparación.